Bueno, pues nos acercamos aquí en la escritura esta ocasión eh, para hablar de un pasaje pues muy conocido, también muy repetido. Me refiero específicamente a muy recitado. Después de una larga entrega de leyes, porque ya tuvimos oportunidad de estar hablando, por ejemplo, sobre el Levítico, lo que venía antes en Éxodo, eh, pues después de una muy larga entrega de leyes que Dios hace a Moisés, pues ahora Dios se dirige con palabras de mucho significado para la iglesia en general, palabras que han sido para la iglesia en todas las épocas, palabras muy significativas. Ah, Son palabras que hasta hoy se dicen en muchas iglesias, por ejemplo, en la parte final, en el tiempo de la despedida se dicen, pero también hay que añadir algo muy importante, y es que son palabras que se han repetido mucho, pero lamentablemente se han repetido con mucha ligereza. Es decir, el pueblo de Dios en una gran medida ha, ha dicho estas palabras, ha tratado de apropiarlas, pero lamentablemente con ligereza. Y es que estas palabras están enmarcadas en un contexto muy amplio. Ah, no son palabras que aparecen solas, sin un contexto, más bien están enmarcadas en toda una serie o dentro de toda una serie de cosas. Israel y el pacto expresado por Dios y dado en la ley. Entonces, ese es el contexto de esta bendición. El pueblo de Israel, un pueblo liberado, sacado, un pueblo con el que Dios hace pacto y le entrega la ley. Ese es el contexto, digamos, general de estas palabras de lo que se denomina la bendición sacerdotal. Y bueno, el título es así, lo hemos dejado de esta manera, la bendición sacerdotal. Es así el título, tal como aparece en el título del pasaje leído, en la versión 60. Es el sermón número 64 del artículo 27 de la segunda confesión helvética, y la base bíblica utilizada es Números 6, 22 al 27. Bueno, pues esta bendición es una serie de palabras que en su conjunto, pues hay que decir, no puede dejarse pasar, que son de una hermosura sin igual. Porque a quien le digan eso, por ejemplo, en la calle, imagínense a cualquier creyente, pasa otra persona y le dice, hermano, ven, que Jehová te bendiga y te guarde. Pues imaginamos, hermanos, aún entre los mismos paganos, que pase alguien y le diga, oye, que Dios te cubra con su manto sagrado, como hablan así. Pues la gente se siente animosa, se siente muy alegre por esas palabras que recibe. Pues estas palabras que son bíblicas alientan mucho. Son palabras que, por eso decíamos, la iglesia de Dios en general pues las ha repetido. Pues tienen, decía, una hermosura sin igual. Dan, por ejemplo, ánimo. En algún punto hay quienes podrían decir, a mí me transmiten paz o me comunican tranquilidad, etcétera. No obstante, no se pueden entender estas palabras sin que se considere, en primer lugar, el llamado que Dios hace a Israel para salir de la esclavitud de Egipto. No se pueden entender si no se toma en cuenta el pacto, por ejemplo, la misma ley entregada a Israel, y por otro lado, la respuesta del mismo pueblo a ese pacto y a esa ley que han sido entregadas. Todo eso es el contexto de esta bendición, no son palabras solas, repito, fuera de un contexto, más bien están enmarcadas en toda una manera, digamos, compleja que está en la escritura, que ya decíamos,
es el llamado de Dios a Israel para salir de la esclavitud, lo trae para darle promesa, le da la ley haciendo pacto con él, y luego el pueblo se ve responsable de responder a esa ley, a ese pacto que Dios ha ofrecido. Todo esto es el contexto de esta bendición. Entonces, este es básicamente, o bíblicamente también, es el marco en el que debemos entender esta bendición. Es un marco. Así como cuando tenemos un cuadro, aparece la madera alrededor, la madera nos está diciendo, este es el límite de esta pintura. Aquí está el cuadro, lo pintado, lo dibujado, queda dentro. Entonces, esto que hemos mencionado constituye el marco de estas palabras, esos son el marco. Entonces, por tal motivo, cuando se habla actualmente de la bendición, estamos hablando de mucho. Es decir, dar la bendición implica mucho. Cuando se habla así al pueblo de Dios y se le da la bendición, debemos entender que esas palabras, desde luego, originalmente están en la ley, pero esas palabras dadas en su momento tienen un contexto. Y esas palabras no pueden ser sacadas o extraídas de ese contexto para darles un significado distinto. Pero ahora también, que no se puedan sacar del contexto en que están, no quiere decir que como se dieron en tiempo antiguo en la ley, ya no se puedan usar. Las podemos seguir usando, por eso las adaptamos muchas iglesias como parte de lo que se denomina la bendición apostólica. Entonces allí pues se incluyen varios pasajes, las terminaciones o los finales de algunas cartas, así como cuando el apóstol Pablo habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, etcétera. Esos finales se incluyen como la bendición. Entre esas, cuando se dice que se despide al pueblo de Dios, se suele utilizar, entre otros casos, la llamada bendición sacerdotal. Entonces tenemos que mirar y echar un vistazo a la ley para ver qué implican esas palabras, en qué marcos se dan. Ajá. Y con ello para entender cómo es que en la actualidad se deben usar o se deberían usar, para no estar tomando palabras fuera del contexto en que se encuentran. Porque cuando hablamos, pues hablamos en un contexto, ¿ah? No en cualquier lugar. Por ejemplo, decimos, tengo hambre. Si hago uso de expresiones como me voy a bañar, eso, por ejemplo, lo decimos en un determinado horario, en un determinado contexto, no se dice en cualquier momento. Entonces, lo que se dice está enmarcado en un contexto particular y pues, desde luego, la bendición sacerdotal pues no es la excepción en este sentido. Bueno, decía, pues para entender esto hay que echar un vistazo general a la ley para comprender esto. Vemos, bueno, que Israel, después de ser llamado eh, por Dios, recibe la ley como una serie de estatutos a los que el mismo Israel debe responder. Dios habla con Israel, lo llama a quedar libre para que ahora rinda servicio a Jehová y le da estatutos inicialmente pues en Sinaí. Israel recibe una serie de leyes, como hemos dicho una y otra vez en sermones y en clases, recibe estatutos para la vida completa, para la vida plena en Israel. Entonces, no queda fuera, por ejemplo, la conducta, la alimentación, la formación, los sacrificios, la vestimenta, el trabajo, la moral, la sexualidad, las relaciones con el pueblo, con el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, toda la vida en Israel para aquel tiempo está cubierta. Digamos, no hay cosa que quede fuera de la contemplación de la ley. Todo en absoluto está incluido.
Entonces un israelita no puede mirar en su vida que algo que él puede hacer esté fuera de la ley. El israelita, el hebreo sabe que pues Dios ha hablado y con la ley ha cubierto la vida de Israel, todo campo. En ese sentido, la ley es algo que abarca todo, es decir, la ley se caracteriza por su compleción, es decir, es una ley completa para la vida en general de Israel. Entonces vemos así a un pueblo sujeto a Dios en el marco de un pacto del que nada queda fuera, todo está absolutamente contemplado dentro, todo está. Entonces, con ello también hay que decir que en Israel, en su momento, recordamos, estamos hablando del tiempo de la ley, todavía no viene el Señor Jesús, ya había sido anunciado desde el principio, pero su venida todavía no es. El templo y el sacerdocio en Israel eran fundamentales. El templo, el sacerdocio eran fundamentales en la vida de Israel, incluso el mismo acomodo que Dios da, el espacio donde Dios coloca a la tribu es en el centro de las demás tribus. Es decir, la misma escritura muestra la centralidad del templo, de los sacrificios, del sacerdocio y de todo lo relacionado con ello. Es decir, la escritura, repito, deja ver la centralidad de esa labor. Entonces, para un hebreo es pues el templo, el sacerdocio, los sacrificios son centrales. Eran centrales ¿por qué? Pues porque la paz que el pueblo podía tener se daba por medios sacrificiales. No puede haber paz del pueblo si no hay sacrificio. El mismo sacerdote puede experimentar la paz con Dios como fruto del sacrificio que él mismo realiza. Aunque él no sea eh, eh, alguien, por ejemplo, de la tribu, sea de Neftalí, de Isaacar, él mismo realiza, estos de otras tribus traen el animal, el sacerdote lo sacrifica y el pueblo, estas personas tienen paz. El sacerdote, para tener paz con Dios, debe también pasar por sacrificio, pero que él mismo realiza. Es decir, en Israel no hay paz sin sacrificio. Y el sacrificio implica, por ejemplo, la muerte de un animal en general. Entonces, por eso, la paz de la que se habla aquí, por ejemplo, en este versículo 26, dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, por ejemplo, está ligada a la labor sacrificial y al tabernáculo. Ven que la bendición no se puede entender así, la paz como una paz que entiendo hoy. ¿No? Pues ya tengo paz, ya me siento, digamos, tranquilo, me siento en armonía, no sé, así como se piense, sino que esa paz de la que está hablando la bendición sacerdotal, hay que recordar que no se puede desligar, es imposible desligarla de la labor del templo y de los sacrificios. Esa es la paz. O sea, está estrechamente ligada con el trabajo sacrificial sacerdotal. No es paz aparte, no es paz como, por ejemplo, hoy la podemos conseguir, como una paz que, por ejemplo, cada uno puede experimentar. Hoy, de alguna manera, es un tipo de paz que cada uno ve cómo experimenta, que cada uno siente en su propia forma. En Israel tenemos paz con Dios porque se ha llevado a cabo el sacrificio y esto nos pone tranquilos delante de él. Entonces, miramos, por ejemplo, a Israel que tiene en la centralidad al templo, el sacerdocio y los sacrificios. Esto trasladado, por ejemplo, lo miramos echando vistazo al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que la escritura en eso es clara una y otra vez. Habla de la iglesia congregándose, se reunían. Y dice la escritura, comían juntos, con alegría, se reunían en las casas. Ya más tarde el apóstol San Pablo
hablando en la carta a los Hebreos, da una indicación clara y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. Entonces se habla claramente en la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, de ese deber que se tiene de congregarse. En ese marco, hermanos, vemos que la bendición sacerdotal, pues, está dada en relación con una asistencia constante. No es esa forma actual de muchos creyentes, en la actualidad muchos miembros de iglesias que pues no tienen por costumbre la asistencia ordinaria y constante a la iglesia. Eso lo miramos en muchas iglesias. Luego, muchos congregantes van cuando quieren, a veces una vez al mes, un domingo sí, un domingo no. Y eso no les produce ninguna crisis. Incluso muchos ministros, muchos dirigentes se hacen culpables de no llamar la atención a quienes tienen esa conducta. Y entonces, pues son congregantes que piensan, porque pues en alguna forma solo mantienen sus membresías, digamos, llegan al templo, en la parte final se da una bendición y ellos piensan sencillamente, ya se aplican, ya me voy con la paz prometida por estas palabras tan bellas. Se habla de paz, se habla de un cuidado, se habla de Jehová me guarde, incluso que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, piensan en palabras como pues las que citaba en el principio, en la introducción, como cuando alguien va en la calle, compra en algún negocio y le dicen a uno, que Dios lo bendiga. Y pues, desde luego, cualquiera a quien le dicen eso, pues siente bonito. Yo siento bonito cuando voy, compro algo, un producto en el mercado y me dicen, que Dios lo bendiga. Pero yo siento bonito, no me siento mal, al contrario, no me es indiferente la frase. No me es indiferente. Yo creo que a muchas personas también. Pero las palabras que están aquí están enmarcadas en un determinado contexto. Y entonces decía, en aquel tiempo, la adoración era central, la adoración en el templo, los sacrificios, etcétera. Bueno, hoy que tenemos, tan válida es la adoración en el templo como el deber que, por ejemplo, cada uno tiene en su trabajo, el deber que cada uno tiene en su familia, el deber que cada uno tiene incluso en los lugares donde vacaciona o, por ejemplo, en los lugares donde se divierte, no precisamente salir de vacaciones, algún lugar cercano, un parque, etcétera. Allí es donde se distrae un poco, allí también tiene deber delante de Dios y eso que hace allí es tan importante para el Señor como la adoración pública que ofrecemos en la iglesia. Pero cuando el asunto de la adoración pública no se ve con la importancia que tiene, las palabras de esta bendición no encuentran sentido, no hayan sentido, porque no es solo de repetirlas, ¿no? Esto por un lado, pero esto también hay que decir, así como mencionaba a los israelitas, ven el templo, el sacrificio eran centrales, ellos podían obtener paz de manera personal, pero también como pueblo, y era esa paz por medios sacrificiales. Esa paz era básica para de ahí, digamos, digámoslo así, arrancar y servir en el resto de la vida. Esa paz era fundamental para servir en el resto de la vida. Y de ahí, porque para un hebreo el trabajo, la educación de los hijos, la relación con el prójimo, la alimentación, el vestido, la sexualidad, etcétera, etcétera, todo estaba en absoluto ligado al pacto, todo. Y todo eso se podía llevar a cabo, ¿por qué? Porque tenemos paz con Dios. Todo eso no se puede separar en la vida israelita, no se puede separar de la paz obtenida en el templo o en su momento, por ejemplo, en el tabernáculo, antes de haber templo. Entonces, la comunión con Dios, la comunión que el pueblo podía tener con Dios, que se había dado por medio de esa paz por causa de un sacrificio, pues permitía ahora la relación, por ejemplo, del cuidado del prójimo y el cuidado del mundo o de la tierra.
Por eso hablamos generalmente de tres relaciones fundamentales: con Dios, con el prójimo y con el mundo. Y la relación con Dios, pues hemos dicho una y otra vez, en muchas ocasiones, era vital. ¿Sí? ¿Cómo puedo experimentar una relación fructífera con Dios? Pues obedeciéndole, pero esto comienza naturalmente por el sacrificio. Quedo en paz con Dios por medio de una labor sacerdotal sacrificial con la cual yo quedo en paz con Él. Quedo en paz con Él, ya tengo paz. Y entonces de allí eh, va esto a reflejarse en un trabajo, pues en las demás áreas de la vida. Esa es la manera en la que nos podemos imaginar a un buen hebreo entendiendo la ley y el lugar de esta, y él como parte del pueblo, el lugar del templo, del sacerdocio, del sacrificio. En general era como los hebreos entendían eso. Entonces, bueno, desde luego, dentro del cuidado o en el marco del cuidado del prójimo, aparece, por ejemplo, entre otras cosas, la educación de los hijos. Y por ello, las repetidas demandas de la ley de formar a los hijos. Por eso las demandas comunes. Israel, mira, hombre, cuando salgas, cuando regreses, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, cuando te sientes a comer, le enseñarás y le dirás a tus hijos y les hablarás de la ley que te he dado y les recordarás mis estatutos y les dirás que yo soy Jehová tu Dios, etcétera, etcétera. Por eso las demandas en la ley de formar a los hijos, porque Dios ha hecho un pacto con este pueblo y quiere que ese pacto sea transgeneracional, es decir, no es solo para la primera generación, no es para aquella generación que salió de Egipto, es para que este pacto continúe. Entonces, esa generación primera debía comunicarlo a los hijos, luego esos hijos ya crecidos a sus propios hijos y así sucesivamente, para que el pacto tuviera continuidad, no solo en los años, sino también en los siglos. Ese era el deber pues, del que muy consciente estaba Israel. Pero, ¿qué vemos ahora, por ejemplo? Llegamos también al Nuevo Testamento y la demanda sigue siendo la misma. No ha cambiado. Tenemos que seguir formando a los hijos. Los creyentes tienen ese deber. Por algo los hermanos se reunían todos los días en las casas, comían juntos, pero no era solo que se reunían como se suele pensar, como reunirse para un culto, solo comer y se van a su casa. No, ese no era el trabajo, era un trabajo de comunidad mucho más amplio, donde se podía empezar a educar a los hijos. Y de hecho, esas son algunas de las cuestiones por las cuales la iglesia empezó a tener ciertos problemas con el imperio. No solo por la adoración a su Dios, como muchos autores e historiadores atinadamente nos han dicho, sino también porque ya los padres podían decir al Estado: tú no te puedes meter en la educación que yo le doy a mi hijo. Mira, mi hijo, yo mismo soy parte de este Estado, pero yo puedo educar a mi hijo y aquí, en esto, tú no puedes interferir. Eres el Estado, el emperador, al emperador se le ha dado una figura de tipo divino, pero mira, tu imperio no puedes intervenir en la formación de ellos. Y eso le trajo problemas, entre otras cosas, a la iglesia. Bueno, pues, ¿qué sucede? Es muy diferente, decía, lo que de manera actual sucede. Lo que hoy está sucediendo es muy diferente. Ajá. Esto no quiere decir, adelantándonos a que alguien pudiera decir: o sea que si mis hijos están en la escuela pública, entonces no soy salvo. Bueno, no estamos hablando de ese asunto ahora, como alguien, por ejemplo, pudiera decirlo, eh, o alguien, por ejemplo, externo a nosotros que escuche los sermones por la red, pudiera pensar algo así, pero no estamos ahora tratando el asunto en sí de la salvación. Estamos tratando el asunto del deber que Dios le impone al pueblo de educar a sus hijos.
y ese deber no ha acabado. No, no es que llegamos al tiempo de la gracia y, pues mira, infunde valores diferentes y formación diferente a tus hijos, desligada de la ley y de la escritura en general. Eso, no hay ninguna orden así. Mira, ya acabó, esto era para el Antiguo Testamento, para el Nuevo, pues mira, la escuela pública educa, allá mándalos. Esa no es la demanda que tenemos. Sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Israel tenía que educar a sus hijos, hoy la situación es similar. Pero, ¿qué sucede? Miren, por ejemplo, hoy lamentablemente muchos hijos, una gran mayoría, incluso pues decimos la gran mayoría, casi la totalidad del pueblo de Dios, tan solo en México, recibe en sus hijos, manda a sus hijos a escuelas públicas, por ejemplo, a escuelas humanistas, no precisamente las públicas, pueden ser privadas, pero el problema es que la educación es humanista. Y estas palabras están enmarcadas en un pacto en el que Dios dice a los padres, formarán a sus hijos. ¿En qué medida puede Dios hacer resplandecer su rostro sobre nosotros? Pues en la medida, para los hebreos, en que ellos se sujetan a Dios en todo. Y en el Nuevo Testamento, en la medida en que el creyente está bajo el total dominio de Cristo en todas las áreas. Por eso la bendición sacerdotal tiene su lugar particular. Y a mí, pues digo, veo como lamentablemente en muchas iglesias se imparte y se están dando, digamos, como palabras y muchas promesas de bendiciones que en realidad no aplican. Casi como querer declarar a alguien que no sabe, declararle sabedor en un tema. Y se le está engañando. Digamos que se le está estafando, no precisamente económicamente. O se le está estafando, se le está engañando. Bueno, decía que pues así la bendición no puede tener sentido porque la bendición es profunda. Está hablando de, mira, Jehová te ha de bendecir, pero la bendición de la que habla esta bendición sacerdotal, cuando dice Jehová te bendiga y te guarde, eso no lo podemos, por ejemplo, lo de números, no lo podemos separar, por ejemplo, de las bendiciones prometidas y las maldiciones prometidas en el monte Ebal. No se puede separar. Si yo trato de tomar esas palabras y las desgajo como gajo así de mandarina, y saco esas palabras y dejo todo esto atrás y las pretendo presentar para que un pueblo se anime y se vaya, entre comillas, bendecido a casa, es ilegítimo. No tiene sentido así. Eso no adquiere sentido ahí. Pero hoy, lamentablemente, eso mucho sucede, ¿no? Que Dios bendiga, guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, no se puede separar del mensaje que Dios dio en el Monte Ebal. Y sobre esas bendiciones y sobre esas maldiciones, incluso en su momento predicamos. Y vimos muchas de las implicaciones y el impacto incluso cultural de eso. Entonces la bendición está en ese marco. No se puede separar esta bendición de toda la ley. Bueno, pues con esto nos preguntamos, bueno, ¿qué es sobre la actualidad cristiana? ¿Qué es sobre el presente? Porque en principio y mayormente estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento. Pues, ¿qué hay con el contexto actual? Porque ahí estamos hablando sobre todo del tiempo del Pentateuco, al leer números. Moisés estaba en vida. Bueno, ¿qué ahora con la situación actual? Porque bien dice la Escritura, en Cristo, pues ya el apóstol Pablo lo dice en repetidas ocasiones, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cómo tomar este pasaje? Bueno, pues debemos decir, es que el sentido abarcador de la ley para la vida de un hebreo, así, está aquí, un hebreo, la ley, el, la ley tiene un sentido abarcador total, cubre la vida de un hebreo en su totalidad. Bueno, tiene mucha similitud, incluso encuentra su continuidad en el dominio de Cristo sobre la vida total de un creyente. Porque la Biblia tiene una unidad de mensaje, si no,
pues haríamos como por ejemplo los gnósticos y otros grupos que establecen un corte, por ejemplo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y piensan en una separación de testamentos, pero con ello en una separación de mensajes. Y luego esa separación la van extendiendo a la persona de Dios, porque acá Dios parece duro, acá parece suave, acá parece muy estricto, acá parece más condescendiente. Acá hay una serie de reglas, como que acá hay casi libertad absoluta, como que acá es toda la vida es de Dios y acá parece que solamente hay que orar y guardar unas ciertas cosas de moralidad. Y entonces esa idea en la que se separa el mensaje del antiguo del nuevo, pues es algo que no está en las escrituras, es antibíblica, incluso es una separación satánica. Es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, no deberíamos estar jamás de acuerdo, ni las iglesias de Dios en todo lugar deberían estar de acuerdo con esa separación. Dios nos llama a un servicio pleno. Pues así decía, como el hebreo se haya cubierto por la ley, el creyente se habla totalmente cubierto por Cristo. Y no hay demanda afuera. Todo está dentro, todo el creyente debe decir, pues Cristo en todo sentido cubre mi vida y me debo a Él en todo, porque incluso Cristo dice que Él ha recibido toda facultad en los cielos y en la tierra. ¿Qué es eso? ¿Facultad de qué? Dice, he recibido poder. Generalmente el poder en la Biblia, pues lo pensamos como un poder, por ejemplo, de hacer milagros. O muchos creyentes podrían pensar eso. El poder en la Biblia, pues tiene que ver con hacer ciertas cosas que se quieran y que, por ejemplo, basta con alguna palabra declarativa para que lo que yo quiero se cumpla. Y así se suele pensar el poder. Pero el poder tiene muchos sentidos. Por ejemplo, está el poder jurídico que tiene un gobernante o bien un rey, o bien, por ejemplo, un congreso incluso. Entonces Cristo está diciendo, bueno, yo recibo todo poder. Se trata de, como profeta, escolarmente, yo soy rey de la universidad y de las facultades y de cuanto conocimiento se coseche o se cultive. Yo tengo poder jurídico en cuanto a gobierno. Soy el rey. He recibido poder, por ejemplo, en cuanto al sacerdocio, porque yo mismo entrego mi vida y logro la redención de los escogidos. Y he recibido esos poderes y en toda la vida recibo poderes, incluso por eso puedo gobernar sobre, y a mí se dirige el trabajo del, del cabeza de hogar. Y a mí también se dirige el trabajo de la ayuda idónea del hogar. Y a mí se dirige el trabajo del alumno, del profesor. Y a mí se dirige el trabajo del gobernante y del pueblo gobernado. Y a mí se dirige el trabajo de los pastores, ancianos, dirigentes y de todos los congregantes. Y a mí se dirige el trabajo de los empresarios, patrones, amos, como se llame según la época, y de los trabajadores, obreros, proletarios, como el nombre que se quiera dar, todo lo recibo yo y en toda área. Por eso el poder que recibe Jesús es total, es de toda la vida. Entonces, por esa razón, no podemos separar ese poder de Cristo, no lo podemos ver distinto de lo que demanda la ley en el Antiguo Testamento. La ley es totalmente abarcador, pues Cristo, su poder es totalmente abarcador. Por eso dice, toda facultad la recibe. Ese es el poder del que habla Jesús cuando dice todo poder, toda facultad, ¿sí? Me ha sido dada, toda autoridad me ha sido dada. Pues porque soy el Hijo de Dios. Y entonces la Escritura habla de esto y esto lo mencionamos porque no hay una discontinuidad entre el antiguo y el nuevo. No hay una línea que quiebre y diga, bueno, acá había dureza, acá hay suavidad. Porque esa línea de separación luego se va llevando a la misma persona de Dios. Por eso se suele incluso meter una cuña o una división ya más tarde, porque eso no es el tema ahorita, solo lo menciono, dicho sea de paso,
eh, se mete una cuña de tal forma que se va llegando a la persona de Dios y se dice, acá se manifiesta la justicia divina en el antiguo, acá el amor, como si fueran opuestos. Acá es el dominio del Padre, acá es el dominio del Hijo, como si fueran opuestos. Y entonces se va entrando incluso a una división en el carácter mismo de Dios y así va la línea, porque va separando. Pero ha comenzado con un error, ha metido una cuña y piensa que acá hay un tipo de discurso y acá hay otro tipo de discurso, pero eso es desconocimiento completo del sentido general de la escritura. Así no se debe leer la escritura, porque eso nos lleva a contradicciones. Entonces decía esto porque el impacto que la ley, la compleción, lo totalmente abarcadora, que es la ley en la vida de un hebreo, el dominio de Cristo es totalmente abarcador en el creyente. Y en ese sentido decía, hay continuidad, ¿no? Por eso servimos a Dios en toda área de la vida y desde luego cuando se sirve a Dios en toda área de la vida, se encuentra con que esas palabras de números hayan sentido y las bendiciones expresadas, las palabras y las cosas expresadas en esa bendición hayan sentido para el creyente actual, porque hay una continuidad. Si fuera y lleváramos, por ejemplo, el enunciado incorrectamente y diciendo, ya no estamos bajo la ley, por ejemplo, tendríamos que decir, bueno, ese enunciado lo llevamos a un grado tal que ni la ley se debe leer. En un punto hasta decir, pues el canon para la iglesia solo debiera ser casi de que vino el Señor para adelante. Todo el Antiguo Testamento tendría que quedar fuera del canon, pero es que tenemos la escritura completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando se dice ya no estamos bajo la ley, ese enunciado no se debe llevar hasta el grado de decir todo el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez y ninguna enseñanza. Eso sería una completa locura. Estar bajo el poder del diablo mismo. Ya no está gobernando Dios ahí, está gobernando el diablo. Y hemos opuesto y incluso hemos metido una cuña en Dios mismo y diciendo, lo que Dios hizo antes, no lo aceptamos. Solo aceptamos lo que hizo de aquí para acá. Y entonces eso implicaría meter una división, así decimos, una cuña, como navajazo, no sé, en la persona misma. Entonces, ¿cómo entender esto? Porque pues ya la escritura también, recordamos, hacia el Nuevo Testamento nos dice algo claro, que todos somos sacerdotes. Ahora es diferente. En ese sentido, la bendición sacerdotal requiere contextualización actual, porque hoy somos sacerdotes. Eso lo dice la escritura. Eh, Desempeñamos oficios, somos reyes, sacerdotes del Dios Altísimo. Pero la Biblia habla de una doctrina que incluso los reformadores protestantes defendieron con todo celo. La doctrina del sacerdocio universal. Eso fue una de las doctrinas en las que entraron en debate con los romanistas o los papistas en aquellos tiempos. Así entraron en debate. Pues la reforma protestante diciendo, pues ahora somos sacerdotes, ya no se requiere la figura de un sacerdote que sea mediador, ya no. ¿Quién es el mediador? Es Cristo directamente. Y nos comunica sacerdocio. Y la escritura habla de que somos sacerdotes. Entonces, sobre esto decía, naturalmente, esta bendición sacerdotal requiere una contextualización. Aquí aparece al sacerdote al que Dios le da orden y le dice al sacerdote, así bendecirás al pueblo. No, ahora ya no hay sacerdote. Así como los que había en el Antiguo Testamento, ahora es distinto. Pero la bendición no pierde relevancia, solo que debe tener contextualización con las figuras del Nuevo Testamento. Porque hemos dicho, no vamos a optar por la posición de que como está en la ley esa bendición ya no aplica. Eso debe ser inaceptable para nosotros. Si la bendición ya no aplica, no aplica el Antiguo Testamento.
Entonces, la bendición debemos traerla con su mensaje, pero contextualizado y entendido. Por eso podemos seguir leyendo la ley, por eso podemos seguir leyendo el Antiguo Testamento y seguir viendo un mensaje relevante. Seguimos analizando eso. Y no por ello decimos, seguimos bajo la ley. No. Por eso hemos dicho que puede resultarle a quien no tenga mucho entendimiento de esto, le resulta extraño cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. De pronto esperamos que el apóstol Pablo diga, no, ya les he dicho a los Gálatas y a todos, ya no estamos bajo la ley ni la lean. Esperaríamos eso. Y en cambio dice, mira Timoteo, es que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay algo allí, ¿no? Eso, no con esto estamos diciendo que el apóstol Pablo se contradice o que la misma escritura se contradice, no. Nosotros tenemos un problema cuando dice el apóstol, ya no estamos bajo la ley, entonces lo que tenemos en mente es, como libro ya no vale, su historia ya no vale, su mensaje ya no tiene relevancia, es más, que se cierre. ¿Para qué se predica de ella? ¿Para qué se sigue indagando? Eso ya es, estamos llevando al el límite indebido o más allá del límite ese pasaje, esas palabras, pero eso la misma escritura no lo permite. Esas palabras sí están en la escritura, pero deben entenderse en un marco determinado y por eso podemos repetir la bendición sacerdotal hasta el día de hoy. Pero ¿en qué marco? En el marco de, Señor, estamos bajo tu total dominio. Te servimos, buscamos servirte en todas las áreas de nuestra vida. No permitimos que el humanismo determine la educación y la formación de nuestros hijos. No queremos que ideas humanistas entren en otros campos, sino que la normativa bíblica, el mensaje de tu voluntad, esté en nuestra mente, en todas nuestras acciones, en toda labor. ¿Para qué? Para que esas palabras surtan efecto. Porque no son palabras mágicas. O sea, aquí no hay un mensaje mágico, como decir que la bendición se aplica así nada más, como corrientemente se ha hecho, por ejemplo, es dar un tipo de explicación mágica. O sea, es que, dicen la bendición y yo ya me voy bendecido. No tengo compromiso, no esto, no lo otro, no aquello. Ah, pero como se dijo, la bendición ya se aplica a mí. Miren, nosotros decimos así o digo así en un contexto. Por ejemplo, las palabras declarativas que se mencionan, por ejemplo, en un cierto contexto, se aplican en tanto hay condiciones. Voy a poner un ejemplo. Cuando se dice, los declaro marido y mujer, lo que Dios une, que no lo separe el hombre. ¿Dónde se dan? No se pueden dar en el mercado ahí y que un señor esté parado, llama a cualquier muchacho que ve, ven hijo, y a cualquier muchacha ven y los declaro, no aplica. Ellos no se pueden ir preocupados diciendo, ya me casaron, o los de la kermés. Por eso hay kermés y luego de la kermés al mes hay divorcio. ¿Por qué? Porque es como un juego, ¿no? Si nadie dice, no, pues es que ya troné, ya esperar solo allá grande porque en la kermés se dio el rumbo. Pues no, eso no se toma así en serio, ¿no? Solo alguien que no tenga contexto, pues se preocupa, ¿no? Pero en lo demás decimos, bueno, es un juego allí. Pero también eso no pretende, lo que se hace en la kermés, no pretende ser una burla del matrimonio como institución establecida por Dios, no es eso ahí. Por eso se realiza una kermés, incluso muchas iglesias, muchos creyentes, y dicen, a ver, tal se casa con tal, se amarran ahí. Pero esas palabras declarativas no tienen el contexto ni los elementos para su aplicación. El mismo hecho, miren, el decir te amo, eso requiere un contexto. Una persona que las dice y la persona amada, a la que él ama o ella ama. Si no, no hay te amo. Imagínense salir a la calle, al mercado y nada más llegar a un puesto y decirle a la persona te amo.
¿no? O se espantan, o nos vende el producto, o nos lo avienta, o sale el marido ahí, algo va a pasar que no va a terminar ahí en un cuadro agradable, ¿no? Es natural, porque eso requiere un contexto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las palabras se dan, por ejemplo, digamos declarativas, en el contexto en que se deben dar, incluso en el marco institucional en el que se dan, por ejemplo, eh, Dios asiente y confirma, pues cuando las condiciones son así. No es nada más porque es que muchos piensan, es que las palabras tienen poder. Sí, pero es que están dadas en un contexto determinado. Y vemos nosotros, requieren modalidades anteriores para algo o posteriores para declarar algo. Por eso se puede declarar en un punto, a ver, sube la tortilla de precio. Sí, pero es que hay condiciones económicas, sociales, históricas, etcétera, dadas para que se pueda decir necesariamente, por ejemplo, la tortilla debe subir. Pero no son palabras así nada más, la, porque yo diga algo y la realidad cambia, como pretenden los que hoy hablan del lenguaje inclusivo. Tienen una idea sumamente equivocada de que el lenguaje cambia la realidad. Ya. Piensan, bueno, aquí está él, acá está ella, entonces yo pongo ella, y entonces ya hay alguien que no es ni hombre ni es mujer. Entonces piensan que pueden alterar la realidad. No pasa así. Es que bióticamente, pues solo hay hombres y mujeres. Ponen ese movimiento con todas las letras de LGTB y un montón y más, dicen, ¿no? Y más, como, casi como diciendo, y a la 10 o a la potencia, a la N, así. Pero, ¿qué sucede? Pues dice por eso mucha gente en memes, ¿no? Bueno, al final, o vas con el urólogo o vas con el ginecólogo, nos dicen así, porque no hay más que eso. Es que bióticamente, pues, a ver, el ella tiene que elegir con quién va, pues su sexo se lo va a decir. ¿Cuándo puedo llegar con el ginecólogo? Es que, ¿qué cree? Como yo me declaro mujer, vengo a que usted me revise. No puede hacer por mí. Pues al orientarme en general hay pues, pero no puede atender un problema de, por ejemplo, alguna infección o algún problema mayor, sobre todo que requiera cirugía, por ejemplo, no lo puede atender porque no soy mujer, aunque yo vaya con él, aunque él tenga autoridad y tenga el conocimiento, pero no me puede atender. No estudió él el ente que ahí se le presenta, el hombre, estudió a la mujer, el organismo femenino, entonces puede atender a una mujer, a mí no. Entonces, el lenguaje se da en un contexto. Entonces, deben aparecer determinadas condiciones para que se pueda dar, por ejemplo, el mismo bautismo. Aparece en un marco institucional eclesiástico. Y ahí se dice, pues en el nombre tal te bautizo y así. Se da esto, eh, eh, la declaración bautismal, pero requiere un contexto, entre otras cosas, pues una institución, la fe de los padres que aceptan. Porque imagínense, hermanos, si nada más las palabras fueran así, pues ya nada más oremos y decimos que el mundo sea salvo. Y ya todos son salvos. En este momento arrojamos agua con un atomizador en representación de bautizar al mundo. El mundo es salvo. Pues, imagínense, hermanos, pues no es así. La realidad no cambia. Va a haber tiempo de juicio y el Señor pues condenará a los que no son de Él. Aunque yo haya declarado que eran salvos. El lenguaje no cambia la realidad. El lenguaje tiene que ver con leyes linguales, pero son leyes linguales que no podemos separar del resto de más leyes. Si solo fuera eso, como pretenden muchos, no, pues es que con el lenguaje construimos la realidad. No es así, el lenguaje no construye la realidad. Esas son otras posturas en que no vamos a entrar ahorita, pero tan solo el mismo hecho de decir, a ver, esta es la ley de la gravedad, y se da una declaración. Sí, pero es que ya hubo investigación en lo físico, después de un proceso, de muchas pruebas, mediciones, cuestiones, instituciones, por ejemplo, científicos, instituciones académicas,
para que se dé esa declaración. Y entonces sea de validez planetaria, se pueda comunicar pues, con todos los que la acepten. Habrá tribus que digan, no nos importa saber de eso. Pues no, nadie los puede obligar, ¿no? Pero en general, pues las instituciones que tienen un alcance de autoridad, pues ahí se da la declaración y eso dicho aplica. Pero las palabras, decía, no construyen la realidad como actualmente todavía muchos piensan, sino es que hay bases, decimos hay bases modales anteriores, hay cosas previas para declarar algo, hay condiciones que se deben dar. Cuando le dicen a alguien, mira, estás despedido, pues no imaginamos que se lo diga un taquero a un cliente. Decir, ¿qué sentido tendrían las palabras que el taquero está picando, la tripa bien dorada, porque es la hora de comer, y le dice al cliente, estás despedido, al cliente? Decimos, ¿qué está hablando? Venga, hermanos, no tiene sentido, no es su empleado. No tiene sentido. Requiere un contexto. Él trabajando, tiene un empleado, pues por algo le hizo enojar o ya no le alcanza para pagarle por lo que sea y le dice, estás despedido. Requiere un marco económico determinado. Requiere relaciones jurídicas, económicas determinadas para que esa palabra tenga sentido. Si no, no tiene sentido. Un papá a un hijo en casa, estás despedido, no encuentra sentido eso. Imagínense una novia al muchacho, estás despedido, pues como si fuera su trabajador, entonces eres su novio. No tiene sentido ahí. Entonces, la bendición, me acerco al final, no es una palabra desconectada de lo sucedido, no es una palabra desconectada de la realidad, no es una palabra desligada de la realidad. No es que estas palabras están muy bonitas y así como yo sea, con el compromiso que yo he decidido tener con el Señor, en la medida de este compromiso, según el ritmo mío, yo me apropio estas palabras. No es así. No es así. Y es como lamentablemente se han tomado. Eh, no es una palabra, la bendición no es una palabra desligada de un determinado contexto de condiciones y acciones ligadas a esas condiciones. Así es la bendición. Entonces, de pronto se puede esto escuchar hacia afuera como, o sea, dicen ahí que no puedes dar la bendición. Sí, Dios la da a sus hijos, pero es que son a sus hijos. Y el Señor conoce a los que son suyos y que se esfuerzan y caminan en sus estatutos y no se lo puede apropiar todo hombre. Es que Dios conoce a los suyos. Son aquellos que sirven y que han entendido este llamado. Y por eso decimos, es que somos bendecidos en Cristo. Ahora nos apropiamos de esas palabras de la bendición sacerdotal en Cristo. Él es nuestro sacerdote. Sí, pero es en relación con el dominio que Él ejerce en nuestra vida, porque nos ha salvado y se ha constituido Señor. No es al revés. En las iglesias, ¿cómo oran? Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Se han fijado que siempre se invierte? Jesús, mi Señor y Salvador. No se dice mi Salvador y Señor, se invierte. Siempre se suele invertir. Si, por ejemplo, si es mi Salvador y mi Señor, miren lo que viene. Me ha salvado de la muerte. Luego de ello se constituye mi Señor como me salvó. Es mi Señor en toda área de la vida, en toda área. Ya de aquí, en todo, familia, diversión, trabajo, estado, etcétera, todo, estaré bajo el dominio de Él. Esto es, si es Salvador y Señor, su señorío no está limitado. Me ha salvado de la muerte, su señorío es total. Ahora miren si lo invertimos, hermanos. Jesús es mi Señor y Salvador. Resulta que llega, es mi Señor, pero ese señorío se reduce a la salvación que le sigue. Entonces solo se vuelve Señor de mi vida en pequeño. ¿Qué cambia? Pues ya nada más me salvó de la muerte, ya solo soy creyente, no digo groserías, dejo las tentaciones, voy al templo, oro, leo mi Biblia y paramos de contar.
y ese creyente es inútil en el reino. Para el reino no tiene utilidad, no trabaja. Es como un hijo al que pues, le dejan asear toda la casa y él solo tiende su cama. No está sirviendo para los efectos que se le requiere. Están diciendo, limpia la casa porque tendremos invitados. Nosotros mientras haremos estas cosas. Él solo tiende su cama, está yendo contra lo que se le dejó. No es útil. Va a presentar una casa sucia, mal puesta para los invitados que llegan. No tiene efecto. Eso es lo que ha traído el cristianismo cuando invierte esa relación. Jesús es mi Señor y Salvador. Entonces el señorío, que es mayor, queda reducido a la siguiente proposición. Salvador, queda así. Señorío, pero ¿qué es su señorío? No de todo, es solo para salvarlo de la muerte. Y por eso los cristianos pues piensan, ya viene el Señor, oremos, ya Él venga y nos vayamos de este mundo y estemos con Él por siempre. Ya pues los creyentes en general no quieren el compromiso de trabajar, por ejemplo, en la reforma de la cultura. Eso es lo que ha sucedido. Y en ese marco es que reciben así la bendición. Pues Dios me bendiga, ya que Él esté conmigo. Viva yo como viva, tenga el compromiso que tenga. Mande incluso a mis hijos a la escuela pública. Los mando, pero pues que Dios bendiga, su rostro se eleve, resplandezca sobre nosotros, nos bendiga, nos guarde. Cuando estoy compartiendo información o bien formación humanista a mis hijos. En ese marco no se da la bendición, no tiene efecto. Por eso el pueblo de Dios en general, pues está en las iglesias, se le da la bendición y ven que los efectos es no avanzar, no avanzar, no avanzar y están en la misma. Y siempre pues las peticiones y oren por mí, y se hacen programas de radio cristianos y peticiones y piden y piden. Y Santiago dice pues ustedes piden pero piden mal porque piden para sus caprichos. Nada más, y no están pidiendo en el camino correcto. Entonces, al invertir el pueblo de Dios estos términos de Salvador y Señor, porque me salva de la muerte, pero por como ya me salvó de la muerte, viene su señorío total. Entonces, digamos que la salvación, entonces tiene efectos. Abre, es la salvación de la muerte para que Él ejerza todo su señorío en mí. Si es al revés, pues pierde todo el impacto su señorío, porque es primero mi Señor y mi Salvador. Entonces su señorío solo se reduce a la salvación, la cual generalmente se piensa como solo salvación de este mundo malo. Y así, pues, en ese marco es que generalmente la bendición se entiende y mal. No, pues el Señor nos ha de bendecir, dice la bendición muy bonito, y entonces ya pasa pues como la gente que no conoce al Señor en el mundo, se desean bendiciones entre ellos, se dicen cosas muy bonitas, pero que no tienen aplicación. Así como cuando a la gente le dicen, no, mira, tú puedes, échale ganas, eres grande, pero la persona no hace ningún esfuerzo, no tiene disciplina, no es constante en su cumplimiento de las cosas, pues le pueden decir campeón, le pueden decir más cosas, le pueden decir triunfador, le pueden decir haz una plana ahí con tu cuaderno, yo triunfo, yo no sé, lo que sea. No tienen, no, esas palabras no tienen efecto. Y es como lamentablemente la bendición en muchos casos se ha tomado. Lamentablemente. Pero bueno, pues agradecemos al Señor porque nos permite ver que la bendición está enmarcada en un contexto. Dios quiere en nuestra vida, como a un hebreo le pedía su vida entera bajo la ley, en el Nuevo Testamento Dios está diciendo, pido la vida entera, soy dueño total de la vida porque a mi Hijo le di bajo del cielo y en el mismo cielo toda facultad. Que el Señor bendiga su palabra.